Muy bien. Ahí ya están viendo una diapositiva, ¿cierto? Sí, pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aprovechemos que tengo acá este tablero y vamos a decir que los Megilot el término Megilot se escribe así en el hebreo. Los Megilot. Los Megilot. Y significa los rollos. Y estos 5 libros son escritos en diferentes momentos, son, perdón, leídos en diferentes momentos de Israel, como celebraciones o conmemoraciones. Y entre los Megilot está el libro de Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Y decíamos que el libro de Ruth se lee en Pentecostés, el de Cantares se lee en la Pascua, el de Eclesiastés en el tabernáculo, en la fiesta de los tabernáculos, y Lamentaciones se lee cuando se conmemora la destrucción del templo de Salomón a manos del imperio neobabilónico, el 9º día de Av, que correspondería a nuestro julio-agosto. Y Esther se celebra, se lee en Purim, que a propósito, este fin de semana que pasó, estaban celebrando los judíos Purim, ¿no? Muy bien. De entre esos vamos a ver hoy, ya hemos visto, recuerden, hemos visto Ruth y Esther, ¿cierto? Vamos a ver hoy un libro que causa cierto escozor por el contenido, y es el libro de Cantares. Es el libro de Cantares. Y es un libro bastante interesante. El libro de Cantares en el hebreo se lee o recibe el nombre. Recordemos que los nombres de los libros de la Biblia no son lo mismo en el hebreo que en el español. Los nombres que nos llegan a nosotros por lo general nos llegan de la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Hay otros que nos llegan de la Vulgata Latina, por ejemplo, como el libro de Números, nos llega de la Vulgata Latina. Y desde esa perspectiva, pues entonces interesante que podamos ver cuáles son entonces esos nombres de esos libros en el hebreo y en el griego, ¿sí? Originalmente, como le estoy diciendo. El libro de Cantar de los Cantares en el hebreo se llama Shir Hashirin. Shir Hashirin, permítame lo escribo acá. Shir Hashirin. ¿Qué significa eso de Shir Hashirin? Si usted puede, por favor, intente escribir estos garabatos que estoy acá escribiendo. Shir Hashirin. Intente escribir esos garabatos que estoy escribiendo yo. Sé que es antipedagógico lo que le estoy diciendo porque no le he enseñado cómo se escriben, pero durante todo el curso hemos estado utilizando hebreo y griego, y entonces vale la pena que lo hagamos. Esto acá se lee Shir y esto acá se lee Ha, SH, SH. Shir Hashirin. Shir significa canto, canto. Y Hashirin, los cantos. Básicamente, lo que significa es el canto de los cantos, el canto más grande, el canto más bonito, el canto por antonomasia. Eso es lo que significa el término Shir Hashirin, el canto más bonito de todos. Ese es un superlativo. En el hebreo se utiliza esa construcción cuando se va a hablar de lo más importante o lo más grande de su especie, Shir Hashirin, al igual que, por ejemplo, el término Elohim, que recordemos que Elohim se traduce básicamente como es un superlativo también cuando se quiere representar o se quiere mencionar al representante universal de la especie que se está mencionando. Entonces, cuando se habla de cantar de los cantares en el hebreo, es Shir Hashirin, el cántico más bonito de todos, el cántico más importante. ¿Se acuerda, por ejemplo, la misma construcción que hace la Biblia cuando dice vanidad de vanidades? Eso también es un superlativo.
Es decir, esta es la vanidad más grande de todas. Esto es lo más ilógico en vanidades. Es lo que quiere decir eso. En el griego se le trabajó o se trabaja como asma, asmatón, que viene siendo lo mismo, pero obviamente pues acá en el griego está de esta manera que lo estoy escribiendo acá. Asma, asmatón. Recordemos que el griego sí tiene ah, mayúsculas y minúsculas. Asma, asmatón. Reitero que viene siendo lo mismo, cántico, el mejor cántico de todos. ¿Ya? El tablero está muy brillante. ¿Se alcanza a ver, Roland, o alguna persona? Casi no A- se ve bien. Sí, a veces se sube el brillo, pastor. Ahí está bien. Espera un momentico, apago un poquitico acá. Muy bien. Y este libro se lee durante la fiesta de la Pascua, la fiesta, lo que se conoce como Pesaj. ¿Recuerdan ustedes? El Pesaj, la fiesta de la Pascua fue aquella que se instituyó en Israel cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. ¿Recuerdan cuando la muerte de los primogénitos y que el Señor le dice que pinten los dinteles de las puertas y que comen pan sin, un cabrito y panes sin levadura y todo ese asunto? Ahí se establece el término o la fiesta de la Pascua. En el hebreo esa fiesta de la Pascua es el término Pesaj. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a apuntarlo por acá, el término Pesaj, que es una fiesta que es muy importante para los judíos y también obviamente para el pueblo cristiano porque esto vino a representar como la muerte vicaria de Cristo, ese término Pesaj. Y esa también, reitero, es una fiesta muy importante para los judíos, que ese fue el momento en el que el pueblo de Israel, luego que mueren los primogénitos, etcétera, entonces ya salen a la libertad y ahí se establece Pesaj. El término Pesaj significa pasar por alto, saltar, ranquear. Eh, la verdad es que el término como tal, pues es como un poco incierto porque se le coloca a esa fiesta eso. Bueno, o sea, es decir, incierto en el sentido de que el término como tal etimológicamente, pues no se sabe qué significaba mucho. Reitero el significado que le acabé de dar, pero teológicamente, en fin, básicamente es porque el ángel del Señor, digamos, pasa eh, por alto o exceptúa las casas de los israelitas y no entra a matar a los primogénitos. Muy bien. Este libro de Shir Hashirin, Cantar de los Cantares, se le ha atribuido a Salomón, ya que en el libro se le menciona. Leamos por favor en el 1.1, en el 3.7. Estamos en Cantares. Cantares 1.1, 3.7. Leamos por favor. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. También está en el 3.7, en el 3.9, en el 3.11, en el 8, bueno, en fin. Entonces, por, por ese Por ese texto que está ahí, entonces se le ha atribuido la autoría de este texto a Salomón. Pero es que hay un problemita en el hebreo con eso que está ahí, lo que acabaste de leer en el hebreo es lishlomo, lishlomo. Y lishlomo significa básicamente que hay una situación y es que esa preposición inseparable que está ahí, permítame escribo ese nombre en el hebreo, uh, da para mucho, porque Lishlomo, permítame lo escribo acá, Lishlomo
así, Lishlomo, tiene una situación y es que esto que está acá, esta primera letra del hebreo, esta que es una L, eso se llama una preposición inseparable. Y resulta que esa preposición puede traducirse como a, para o de. Entonces, puede ser que el Shir Hashirim, lo que estamos leyendo ahorita, sea de Salomón, es decir, en el sentido de que él fue el que lo compuso. O puede ser que alguien lo compuso para que él lo se deleitara leyéndolo, ¿cierto? O para recordar a Salomón. Entonces, si alguien se lo compuso para él o para recordar a Salomón. Entonces, la verdad es que esa preposición inseparable da para esos tres aspectos. Por lo tanto, no es tan, digamos, tan fiel o tan certero decir, sí, definitivamente fue Salomón el que lo compuso. Entonces, ahí hay como una cosita al respecto, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta eso. Por otro lado, hay curiosamente una traducción, una interpretación judaica que atribuye este libro a Ezequías. Ezequías, recordemos que fue uno de los tres mejores reyes de Israel, junto con David y junto con Josías, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien. En cuanto a la fecha de la composición de este libro, tenemos que entender que el estilo de este libro y el lenguaje es tardío. Y lo que se ha propuesto, aunque siempre hay varias hipótesis al respecto, pero lo que se ha propuesto es que esta hipótesis es que sería en la época del posexilio. Si eso es así, eso con base en que se llegan a esas conclusiones, con un estudio crítico. Recordemos que en el siglo XIX surgen para el estudio, bueno, surgen no porque ya existía, pero sí se le empieza a aplicar al estudio de la Biblia los métodos críticos que se le aplicaban a otras clases de literatura. Lo que pasa es que durante toda la Edad Media, la iglesia, que en ese tiempo era la iglesia católica, no existía en este tiempo iglesia evangélica, la iglesia católica no permitía que se dijera nada en contra de la Biblia. Y si la Biblia decía, es así, así es y punto. Y si una persona decía que no, fácilmente iba a ser perseguida e incluso muerta. Entonces, durante toda esa época media, el análisis de la Biblia realmente fue demasiado dogmático. Pero ya con el Renacimiento se le empiezan a aplicar a la Biblia otros métodos de estudio que se conocen con el nombre de críticos, métodos exegéticos críticos, o también se le puede llamar método crítico. Y eso incluye unos métodos que es, por ejemplo, crítica textual, crítica literaria, crítica a las formas, crítica a los géneros, crítica a las tradiciones. ¿Qué significa eso? Sencillamente es aplicarle a la Biblia un estudio científico que, reitero, se le podía aplicar a otros obras literarias, pero que a la Biblia no se le permitía aplicar. Entonces, a partir de ese momento, se le empezó a aplicar esos métodos y las conclusiones a las que se llega es que con base en estudios filológicos, lingüísticos, con base digamos, estadios redaccionales y estadios teológicos de esos libros, entonces se llega a la conclusión de que este libro fue escrito en X fecha, o este libro corresponde a un estadio teológico, digamos, relativamente tardío por lo que se plantea en él, en fin. Entonces, con base en eso, es que se dice, esta obra es escrita por allá en el posexilio, ¿cierto? Quizás en el siglo IV antes de Cristo. Más o menos esa es la época que se ha propuesto para la escritura. Y reitero, se usaba o se usa como lectura pública durante la fiesta de la Pascua, ¿ya? La fiesta de la Pascua. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente la tesis de que Salomón sea el autor de ese libro se va cayendo. Porque recordemos, ¿alguien sabe o recuerda en qué época o en qué fecha está Salomón en su reinado? ¿Alguien, a ver, le echa mano a los datos que tiene en su mente y trabaja ese asunto?
Salomón está, recuerde que Salomón es el tercer rey del Reino Unido. Y recordemos que el Reino Unido inició en el... En el 970, 931. Oh, Roland, muy bien, excelente. Entonces, Salomón estaría por allá entre el 970 y el 931. Esa fecha es sencilla de aprender porque recordemos que en el 931 se dio la división del reino de Israel en dos reinos antagónicos, el reino del norte y el reino del sur. 931, ojo con esa fecha es clave, 931. Súmele a ese 931 40 años, que se supone que es lo que duró el reinado de Salomón, y ahí da la fecha que decía Roland. 970 al 931. Entonces, desde estas perspectivas, tendríamos que decir que cuando la Biblia dice Lishlomo, no necesariamente está diciendo, aunque la traducción está así, que no necesariamente el autor de ese Shir HaShirim es Salomón, no necesariamente, sino que desde esa perspectiva podría ser alguien que escribió pensando en Salomón. ¿Listo? Este libro tiene un propósito muy interesante y es que tiene un carácter de drama. Este libro, la verdad es que digamos, en la tradición cristiana, bueno, y algunos sectores del judaísmo han alegorizado totalmente el libro. Este libro tuvo unos problemas muy serios para ingresar al canon porque es que cómo se le ocurre que un libro que tiene un contenido tan altamente sexual, erótico, ¿cómo va a estar en el texto bíblico? Y entonces la escuela alegórica ha dicho, no, perdón, es que eso no, se está haciendo mal entendido. Ese libro está refiriéndose al amor de Dios por su iglesia, pues, en el momento del libro por su pueblo Israel y en la tradición cristiana, pues por su iglesia. Entonces, de ninguna manera me sexualice en ese libro porque eso no es correcto. Si fuera realmente ese contenido tal cual refiriéndose a un hombre y a una mujer, eso no estaría en el texto bíblico y precisamente ese fue uno de los argumentos que se esbozó para que ese libro no ingresara al canon bíblico y la verdad es ah, que le costó muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio a ese libro ingresar al canon bíblico por el contenido que tiene. Pero la verdad es que, bueno, cuando uno alegoriza, el método alegórico es otro método de interpretación exegética, se llama así, alegoría, y ese método estuvo vigente más o menos en el siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Ahí estuvo ese método bastante vigente. ¿Y por qué estuvo vigente en esa época? Porque es la única manera de nosotros ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, como recordemos que Jesucristo se quiere presentar en los evangelios como el Mesías prometido, entonces los evangelios intentan precisamente dar a conocer la vida de Jesucristo desde esa perspectiva y por lo tanto tienen que empezar a alegorizar una cantidad de versículos del Antiguo Testamento para decir, es que allá estaba Jesús. Entonces, ¿cómo cómo llega a la conclusión de que, por ejemplo, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, ahí está hablando de Jesucristo? En el tiempo interno de ese texto, en el momento histórico de ese texto, eso es mentira. La única manera de ver a Jesucristo en esos textos es alegorizando el texto. La alegoría entonces es una interpretación, ¿cierto? Haciendo como una comparación de eventos espiritualmente hablando a algunos eventos históricos, ¿correcto? Aplicándoselos ya a la persona en este caso a la persona de Jesucristo. Entonces, la interpretación alegórica de este texto de Cantares ha dicho, no, eso ahí no se está hablando de ninguna manera entre el amor de un hombre y una mujer y mucho menos con contenido tan sexual, sino que está hablando es del amor de Dios por su iglesia. Reitero, muy válido y respetable, pero honestamente no es cierto. La primera interpretación que se hace de un texto como Cantares debe ser la interpretación, pues que el texto da como tal. ¿Cuál es esa interpretación? Pues sencillamente es una interpretación literal. El libro de Cantares es la historia entre un par de enamorados, un hombre y una mujer, que reitero, muchos han comparado a Salomón
al señor, al hombre de la historia con Salomón. Y otros han comparado a la mujer de la historia con la reina de Sabá. Algunos han dicho que posiblemente sea esa. La reina de Sabá es negra. Y se cuenta la tradición que cuando ella, ¿se acuerdan del evento de la reina de Sabá, no? Que vino a ver cómo Salomón, a ver la sabiduría de Salomón y le trajo una cantidad de obsequios y todo ese asunto. La tradición dice, porque en este momento hay gente negra en Israel, hay israelitas negros. ¿Y de dónde salen esos israelitas negros? Ellos reclaman ser los descendientes entre Salomón y la reina de Sabá. O sea, cuando la reina de Sabá se va de la visita de Salomón, se va embarazada. Ya es lo que dice esa tradición y de ahí vienen entonces estas personas. Entonces, la señora del libro de Cantares es negra, es una mujer negra. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando ella dice, no reparen en que soy morena porque el sol me miró? Entonces, ahí básicamente, y entre otros textos, se plantea de que ella es negra. Y entonces vendría a ser esa persona de la cual estamos hablando ahí. Mire, por ejemplo, lo que dice en el 1.5. Alguien que lea el 1.5. Y el 1.6 también. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Muy bien, entonces, como le comento, este libro, por ser de un contenido tan explícitamente sexual, tuvo un problema muy fuerte, muy fuerte, en el concilio de Jamnia o de Jamnia. Creo que yo les he hablado algo al respecto. ¿Se acuerdan que por allá en el siglo primero, por allá en el año 100 después de Cristo, hubo un concilio y en ese concilio fue que se sacaron varios de los libros que nosotros conocemos como los deuterocanónicos, recuerdan ustedes. Ahí en ese concilio fue que se sacaron, es decir, muy seguramente cuando Cristo estuvo en la tierra, el texto bíblico o los rollos que él leía muy seguramente tenían los deuterocanónicos. Eso lo sacaron, fue después de que él ya no estuvo acá. Y como le comento, hubo un rabí de apellido Akiva, eh, él se lanzó pues en la disputa contra los otros rabinos diciendo que el libro del Cantar de los Cantares mancha las manos. Ese dicho de mancha las manos viene porque como en ese momento, recuerden que lo que nosotros trabajamos, estos libros como el que tengo yo acá, eso se llama, eso se llama un Codex Quadratus. El diseño de esto se llama Codex Quadratus. Y este Codex Quadratus, que es el libro cuadrado, eso es mucho tiempo después. Anteriormente se leían estos libros, era en rollos, en rollos. Y la costumbre era con esta mano abrir, tener el rollo acá y con esta otra mano extenderlos, ¿ya? Entonces, al extender con la mano derecha el rollo o con la mano izquierda, como fuera, entonces, lo que pasaba era que el rollo estaba escrito con una tinta, pero no de muy buena calidad. Y cada vez que pasaban la mano por sobre el rollo, la tinta quedaba impregnada acá. Y el rabino Akiva, lo que dijo fue que ya desde mucho tiempo atrás se sabía que este libro de Cantares manchaba las manos. Fíjese que si nosotros escuchásemos hablar o esa frase en este momento de que mancha las manos, tendrá una connotación como negativa, ¿cierto? Pero para ellos no, para ellos un libro que mancha las manos, es decir, es un libro que es santo e inspirado, que tiene una autoridad inspirada por Dios, ¿ya? Y por lo tanto, ese libro entonces permaneció en el canon judío. Pero reitero, tiene algunos problemas en esa parte por lo que le estoy comentando. El, eh, el contenido explícitamente sexual. Y por lo tanto, como recordemos que la relación entre Dios y el ser humano siempre se mide en categorías de maridaje, es decir, siempre se va a ver como la relación entre un hombre y una mujer.
Y entonces lo que optaron fue por alegorizarlo, ¿no? Eso está hablando es de la relación entre Yahvé y su pueblo. Y los cristianos, como nosotros, una alusión a la relación entre Cristo y la iglesia. Sin embargo, tenemos que entender que eso es una interpretación alegórica, reitero, y que la mayoría de eruditos concuerdan en que este libro es una canción referida al amor humano, escrita en una forma, en una serie de poemas dramáticos bastante interesantes. ¿Listo? Veamos, por favor, un momentico la división del libro. En el capítulo 1, ustedes están viendo la diapositiva, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, 7, entonces Salomón encuentra a la tsunamita en el palacio. Luego del 2.8 al 3.5 está la visita del amado a la amada. En el 3.6 al 5.1 están los cánticos de Salomón y luego en el 5.2 al 6.3 la oportunidad perdida, así se le ha denominado a esta sección. Y en el capítulo 6, versículo 4 al 8.14 hay una reunión de enamorados. ¿Listo? Vamos a leer algunos apartes de este libro de Cantares. Donde se expresan amor mutuo estas personas. Bien interesante. En los primeros capítulos, los primeros versículos hay como un intercambio de elogios del hombre para la mujer y viceversa. Por ejemplo, miremos lo que dice en el capítulo 1, versículo 5. Y leemos por ahí hasta el 11, más o menos. Pero vamos entonces a leer del 5 hasta el 7, y ahí va a hablar la esposa. A ver qué dice esa esposa. ¿Del 1 al 5, pastor? Estamos en Cantares, capítulo 1, versículos 5 al 10. Amén. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacienta, donde se estáis al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta los cabritos junto a las cabañas de los pastores. Hay yegua de los caros de Faraón. Te he comparado, amiga mía, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro de haremos, tachándonas de plata. Bien, entonces fíjense que es bastante interesante. Bueno, los personajes principales de este libro son pues un hombre y una mujer. Ella, según dice el texto, ella es la Sulamita. Mire lo que dice en el 7.1, la Sulamita. Qué bellos son tus pies en las sandalias, hija de príncipe, los contornos de tus caderas son como joyas, obra de excelente artífice. Es una mujer que es de la realeza. Y ahí de pronto, y otro personaje es, algunos van a decir que es el rey Salomón, como le estoy comentando. Otros van a decir que es un personaje, un campesino, que la novia deja por el rey Salomón, pero que finalmente regresa por el amor del campesino. Es una de las propuestas que se ha hecho. ¿Por qué razón se dice eso? Sencillamente es como en la última parte del libro, en el capítulo 8, versículo 11 y 12,
es como si la mujer dejara finalmente a Salomón por ir a buscar, digamos, como al novio antiguo. Pero eso es solamente una interpretación que se ha hecho. Algunos van a hablar sencillamente de que es Salomón y una sulamita, que reitero, una hija de un rey también. En algún momento del diálogo aparece un coro que eso es, haga de cuenta que nosotros hemos visto ópera, ¿se acuerdan la ópera? Que ellos van cantando y van apareciendo en escena otros personajes y escenificando pues algunas historias. Algo así es el libro de Cantares. Aparece como un coro cantando, ¿correcto? Y hacen como ciertos intervalos en los cuales habla tanto el enamorado como la enamorada. Eso es más o menos así. Mire, por ejemplo, los textos de el capítulo 5, versículo 9. Por ejemplo, mire donde empieza o donde sale o donde aparece el coro, en el capítulo 1, versículo 4, la parte B del versículo 4. Nos gozaremos y alegraremos contigo, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Ahí está el coro. Y ese coro vuelve a incursionar en el capítulo 1, versículo 8. Si no lo sabes, hermosa, entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahí está otra vez el coro. Luego entonces viene el esposo diciendo algunas cosas, luego viene la esposa, luego otra vez el esposo, luego otra vez la esposa y así sucesivamente. Y más o menos en el capítulo 3, versículo 6, ahí otra vez está el coro. ¿Qué es eso que sube del desierto cual columna de humo, perfumado de mirra e incienso y de todo polvo aromático? Vean, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de entre los fuertes de Israel. Todos ciñen espada y son diestros en la guerra. Cada uno lleva su espada al cinto por los peligros de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, con columnas de plata, respaldo de oro y asiento de grana. Su interior recamado de amor por las hijas de Jerusalén. Hijas de Sión, salgan, vean al rey Salomón con la corona con que le ciñó su madre, el día de su boda, el día del gozo de su corazón. Ahí está, entonces, está, reitero, incursionando el coro. Y también en el capítulo 5, versículo 9, otra vez está ese coro. Alguien que lea, por favor, el versículo 9. Estamos en Cantares, El Dice capítulo que 5. Ah, en el 5:9. la, pues la Amén. Adelante, Lorna. Ahí va, Lorna. Bueno, 5:9. Dice que es tu amado más que otro. Amado o la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro, amado, que así nos conjuras. Muy bien. Y en el 6:1, otra vez vuelve a aparecer el coro. Dice así, ¿a dónde se ha ido tu amado o la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó a dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Bien. Y en el versículo 10 vuelve y aparece el coro. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla? Entonces, reitero, esta obra es como se me viene a la mente para que podamos entender como una ópera en la cual se canta y luego vienen los actores y dramatizan una escena y otra vez cantan y otra vez vienen y dramatizan. Algo así es lo que se está presentando en el libro de Cantares. ¿Listo?
Y este libro, entonces, como le comento, es muy gráfico. Por ejemplo, en muchas ocasiones se ve al amado con los ojos que se pasean ensimismados por el cuerpo de su compañera, o también a la mujer. Pasa eso y empiezan a describir con sus cantos los cuerpos tanto del uno como en el otro. Así es de que la descripción del cuerpo es muy rica en el libro de Cantares. Creo que obviamente como casi ningún otro libro de la Biblia. Por ejemplo, descripciones del cuerpo, y partes específicas del cuerpo como la nariz o la cara, por ejemplo en el capítulo 7, versículos 5 y 9, al vientre en el 7.3, a los rizos del cabello también en el 7.6, a la boca, a las caderas, a los muslos, a las mejillas, al corazón, a la lengua. Entonces, todo eso, a las entrañas también, o más bien es más a los genitales, no tanto a las entrañas, sino a los genitales. Veamos algunos de esos versículos que hablan de esos pasajes, por ejemplo, de esas partes del cuerpo, por ejemplo, en el 7.5 o 7.9. 7:5. 7:5. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Bien. De hecho, en el capítulo 7 es bastante explícito en eso. Por ejemplo, mire lo que dice en el capítulo 7, versículo 2. Tu ombligo como una taza redonda donde no falta el buen vino. Tu vientre como el montón de trigo de lirios rodeado. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Baal-Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza erguida como el Carmelo, como púrpura tus guedejas en ella. Un rey está cautivo. Entonces, fíjese cómo hay algo bastante interesante en la descripción corporal que se hace del uno y del otro. Y es bastante fuerte. Mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Ven, amado mío, salgamos al campo. Ese yo soy de mi amado y y en mí tiene su contentamiento. En el hebreo es un verbo que es muy fuerte, que es el verbo dabaf, y ese verbo significa eyacular, significa mojar, y es una referencia al al semen masculino. Entonces, eso de que yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento es básicamente y él eyacula en mí. Eso se llama un eufemismo, cuando la Biblia intenta ocultar el verdadero significado de algo como para que no suene tan escandaloso, porque realmente si usted no sabía esto y se está enterando hasta hoy, dice, uff, sí, eso está fuerte. Perdón, estamos leyendo Biblia y sin embargo dice, él eyacula en mí. Entonces por eso los traductores, en el hebreo está como más claro, pero el traductor intenta opacar el verdadero sentido de eso utilizando un eufemismo y simplemente diciendo, tiene conmigo su contentamiento. O la frase que sigue en ese mismo capítulo 7, versículo 10 dice, ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. Ese salgamos al campo en la Biblia es como el equivalente a decir en la actualidad, vamos al motel. O sea, eso es una frase muy fuerte también, como para que esté incluida ahí en el texto bíblico, pero es así, ¿ya? La tradición judía propone que estos libros van a hablar, o esta frase que está acá significa eso. De hecho, ¿se acuerdan ustedes en qué otra frase, en qué otro momento de la Biblia está esa frase, salgamos al campo? Es bastante utilizada. Y se plantea desde una tradición judía que cada vez que se utiliza esa frase, significa eso, es como una interpretación en sentido sexual. ¿Recuerdan ustedes quién más le hace una invitación de salir al campo a otra persona? Creo que fue Ruth, pastor.
Puede Recuerde que ser. haya sido Ruth. Uno que Ruth. ni siquiera se imagina. Uno que ni siquiera se imagina, ¿sabe quién? Caín a Abel. ¿Recuerdan ustedes? Y por eso esa frase en la Biblia hebraica Septuaginta nos cuenta que en alguna parte de la tradición de los manuscritos está quitada esa frase. Leamos un momentico ahí en Génesis capítulo 4, donde le dice, Génesis 4. 4:8, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y entonces esto es una propuesta, según dicen los judíos, es una propuesta homosexual y en alguna parte de los manuscritos de la Biblia se ha retirado esta frase y solamente está, Caín dijo a su hermano Abel, ahí, y ahí la cortan y dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ahora aquí no es que vayamos a decir, uy, ¿cómo así? O sea, que Caín, o sea, era homosexual o qué, no. O sea, reitero la interpretación que se ha dado a la frase, al contenido sexual de la frase salgamos al campo, ¿ya? Pero que en cierta parte de la tradición se ha retirado esa frase del texto bíblico. En fin, entonces es bastante fuertísimo ese texto. Por eso es que dice, ven, amado mío, y salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, vayamos de mañana a las viñas a ver si brotan las vides, si ya están ciernes, si han florecido los granados. Allí te daré mi amor, o allí te daré mis amores. Ahí, reitero, es una implicación literal de tener relaciones sexuales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es algo, digamos, bastante explícito en cuanto a la parte sexual. Estaba leyéndoles que hay muchas descripciones del cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer. ¿Listo? Hay otro asunto muy fuerte. Mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ahí está. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Ese término que se utilizó ahí como que mi amado metió su mano por la ventanilla realmente es un término que habla más de la vagina de la mujer. O sea, y vuelve a utilizar ahí el eufemismo, el traductor, para que no suene tan fuerte, ¿ya? Entonces lo utiliza de una manera que es, cuando uno lee acá es que mi amado metió su mano por el resquicio de la puerta y mi corazón se conmovió dentro de mí, perdón. O sea, ¿eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, es como al parecer un poco más profundo eso. ¿Listo? También por otro lado, el texto es muy rico, obviamente como es una comunidad agraria, es un espacio agrario en el cual están los dos enamorados, pues hay muchísimas referencias tanto a la fauna como a la flora, ¿cierto? Por ejemplo, el 1:10, el 1:9 que dice, a la yegua del carro de Faraón te he comparado, o amada mía. Entonces eso es una cosa loca porque si bien eh, la yegua de los carros del faraón es la mejor yegua que existe en el mundo en ese momento, pero no por eso, digamos, se acerca a un ser humano. Pero acá el enamorado, el enamorado le está diciendo a su amada que la compara a la yegua de los carros del faraón. Oiga, y esa mujer, cuando el rey le dice eso, no, definitivamente se ha de sentir la más amada de todas, la más valorada de todas, porque la compararon con la yegua de los carros del faraón. Recordemos que en la Biblia el concepto de mujer está bastante vilipendiado, bastante desdibujado, ¿ya?
Entonces, y este es un momento o una situación en la cual se habla así, listo. Entonces, hay, como le comento, grandes referencias tanto a la flora como a la fauna. Y a veces todas esas flora y fauna son exóticas y, y acompañan, hacen comparsa a las relaciones entre los personajes y entonces enmarcan el momento romántico entre ellos. Por ejemplo, las colinas, en el capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice en las colinas 2:8. La voz de mi amado ya viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. O también en el 6:11, mire lo que propone. Ah, Bajé al huerto de los nogales a ver los frutos del valle, a ver si brotaban las vides y florecían los ganados. Luego, antes de darme cuenta, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Entonces acá habla entonces de los jardines, o también habla de las montañas, de la estepa también habla en el capítulo 3, versículo 6. Habla del Líbano con sus bosques. Bueno, en fin, hay árboles, hay flores, hay frutos, hay cedros, hay cipreses, hay manzanos en el 2:3, en el 8:5. Hay higueras en el 2:13, hay viñas, hay lirios, hay narcisos en el 2:1. En fin, hay una cantidad de alusiones a la vida vegetal, reitero, impresionantes. Hay macizos de flores en el 5:3, en el 6:2. Hay racimos de frutos, hay mandrágoras que se consideraba que las mandrágoras tenían como un poder o como un elixir sexual. Mire lo que dice en el 7:14, en el 7:13. Las mandrágoras exhalan su aroma y a nuestras puertas hay toda suerte de delicias, de deliciosas frutas, frescas y secas, que para ti, amado mío, he guardado. Entonces, ahí está. Y también hay mucha referencia a los animales domésticos o también a los animales salvajes. Hay referencia a los ciervos, a las gacelas, a las tórtolas, también a las panteras y leones. Mire lo que dice en el 4:8. Dice, ven conmigo del Líbano, esposa mía, baja del Líbano conmigo. Mira desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Seir y del Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Entonces, ahí hace referencia a leones, a leopardos. Y bueno, en fin, también hay mucha referencia a los sentidos, obviamente, porque si es un amor físico, pues entonces ahí está la vista, ahí está los colores, el olfato, que huele los perfumes, el polvo aromático, el incienso, la mirra, eh, las aromas que se esparcen por todo el libro. Entonces, todo eso, el gusto también, es resaltado con elementos como el vino, como la leche, como la miel. Entonces, todo eso con el licor. Bueno, en fin, se invita a comer, se invita a beber, se invita a que se besen. Y bueno, todo eso está ahí en el texto, ¿no? Se subraya mucho la necesidad del tacto entre los amados. En fin. Muy bien, eso grosso modo de lo que es este libro de Shir HaShirim, Cantar de los Cantares. Preguntas. Y pasó, entonces este es otro libro donde no mencionan a Dios aquí. Y entonces, ¿por qué lo incluyeron aquí en la Biblia? Sí, esa es como les comentaba la gran pelea que se tuvo de cómo vamos a incluir ese libro si mire ese contenido tan abiertamente sexual. Pero lo que se plantea es que realmente pues el amor entre dos seres humanos pues es lo más normal y que también eso es parte de lo que Dios ha hecho con el ser humano. ¿Y por qué avergonzarse? ¿Y por qué no incluirlo en el canon? ¿Ya? Finalmente reitero, creo que eso es como la dinámica de casi todos nosotros, ¿no? Pues usualmente nosotros somos criados como para contraer matrimonio, ¿no? Y de una u otra manera, curiosamente, el ser humano tiene en su idea
el estar en pareja, el conseguir a alguien. De hecho, una mujer puede ser tremendamente buena en cuanto a su profesionalismo, es decir, tener una profesión y ser muy buena en eso, pero eso de ninguna manera le quita el deseo y la tendencia natural de conseguirse una pareja para sentirse, para muchos, realizada, completa, ¿ya? Reitero, aunque es muy buena en su parte profesional, pero para ella eso no es suficiente. Y también el hombre, aunque el hombre un poco menos fuerte que lo que se ha trabajado para la mujer, pero el hombre también obviamente quiere y necesita vivir en una relación de pareja, ¿cierto? Casarse y prácticamente tenemos que decirlo, nos educan para casarnos. En países de pronto, digamos, un poco más como europeos, ya casi no. Pero es muy raro ver una persona que no quiera casarse. Es muy raro ver una persona que no quiere compartir su vida con otro. Que los hay, obviamente, sí los hay. Yo hice una maestría en en una universidad católica y muchos de los católicos, pues, siendo sacerdotes, tenían su pareja, algunos hombres o algunos otros mujer, pero, pero había también otros que decían, yo no me veo casado. En los diálogos que teníamos, que eran unos diálogos muy fecundos, con sacerdotes y monjas, decían, yo no me veo casado, no me veo compartiendo mi vida con nadie. Y claro, eso es así. Nosotros también conocemos a personas que de pronto no son casados algunos porque quizás no ha funcionado, porque no han conseguido una persona ideal o con quien compartir, etcétera. Pero también vemos otras personas que dicen, déjeme aquí quieto, que yo estoy así contento como estoy solo o sola, yo estoy contento así. Algunos están contentos así porque tuvieron una muy mala experiencia y no quieren volver a repetirla. Qué miedo. Pero otros realmente porque, reitero, quieren disfrutar su soledad. Entonces, pero reitero, son muy pocos esa clase de personas. La inmensa mayoría siempre tenemos la tendencia de tener una pareja, de hijos. Bueno, en la actualidad hijos casi no, por lo menos un perro, pero se tiene la idea de la pareja, ¿no? Entonces, si eso es así, si forma parte de la vida, una parte tan natural, ¿cómo nosotros vamos a evitar eso? ¿Y cómo lo vamos a tratar de desconocer y negarlo, ¿no? Pues que quede ahí en el texto bíblico. Y reitero, el libro, lo correcto de interpretar el libro de Cantar de los Cantares es interpretarlo de manera literal, tal cual el amor de un hombre y una mujer. Que ya haya otras interpretaciones como la alegórica que le estaba diciendo, hablando de que esa es la relación entre Dios y su pueblo Israel, o la relación en el cristianismo, la relación entre Dios y su iglesia, entre Cristo y su iglesia, esos ya son otras interpretaciones, pero que no corresponden a la literalidad del texto bíblico. Preguntas del libro de Cantares. Pastor, entonces es uno de los libros que no fue inspirado por Dios o fue por el propio hombre que Pregunta le muy dio la interesante. inspiración. Esta pregunta es muy interesante. Y yo creo que aunque recordemos que hay varias teorías de inspiración bíblica, ¿cierto? Verbal con inerrancia, inspiración natural, diversos niveles de inspiración. Pero yo creo que aunque sea cual sea la teoría de inspiración que nosotros queramos aplicarle a este libro de Cantares, tenemos que decir que el libro sí es inspirado por Dios. Porque de nosotros decir que el libro no es inspirado, estaríamos negando también esa parte muy importante de que quién es el que la inspira. El amor es inspirado por Dios. Y de hecho el amor es presentado en el texto bíblico como la herramienta más importante que posee, el instrumento más importante que posee el ser humano para lograr lo que sea. San Agustín tiene una frase, acuñó una frase muy interesante. Escúcheme esta frase cortica, pero tan llena de verdad. Ama y haz lo que quieras. Esa frase la retomó un teólogo argentino, si no estoy equivocado, y escribió un librito bien interesante, Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué ama y haz lo que quieras? Porque cuando tú amas a alguien, o sea,
¿qué vas a querer con esa persona? ¿Qué vas a querer? Obviamente, lo mejor para esa persona, ¿cierto? Y no estoy refiriéndome aquí en este caso solamente del amor, lo que llaman el eros. Recordemos que el griego sí tiene distinción entre las diferentes clases de amor, ¿no? Recordemos que el griego trabaja el amor ágape, que es el amor de 1 Corintios 13, y que es el amor al cual todos nosotros deberíamos acceder o debemos llegar, pero pues en esta dinámica y en esta corporeidad va a ser como imposible, pero por lo menos ahí está el desafío, ¿ya? Pero por otro lado está también el amor, como nosotros hemos dicho, el amor filial entre un padre e hijo, entre hermanos, etcétera, el amor estorges, que es el amor que se le tiene a un político, a un actor de cine, a alguien de la farándula o de la vida pública, en fin, al cual se le admira mucho. Y está también el amor erótico, que es el amor entre las parejas, ¿correcto? En el hebreo, digamos que la distinción es un poco más vaga, porque es la palabra, es el término ahab, es el término amor y que da para muchas cosas. Pero definitivamente, sea cual sea la clase de amor de la que se esté hablando, ya sea eros, filial, ágape o estorges, el amor es lo más grande que puede sentir el ser humano. Lo más grande, mire, cuando usted ama, definitivamente usted hasta la dignidad la pierde, que no es lo correcto, pero en el sentido de que cuando hablo de que la dignidad la pierde, es decir, si usted tiene que ir como decimos popularmente, a rogarle a su pareja porque cometió una falla y esta persona está enojado con usted, usted va y lo hace, porque usted está muy interesado en solucionar esa parte. Es la misma dignidad que perdió el papá del hijo pródigo cuando este hijo que se ha gastado todos sus bienes con licores, con rameras y con los amigotes, viene y sin embargo cuando el papá lo ve de lejos, corre a su encuentro y corre para proteger la vida de su hijo de la gente que lo reconocería ahí. Y dicen, mire este sinvergüenza lo que hizo y vamos a acabarlo a piedra, que se daba la situación para eso, pero él corre. Y al correr ese señor pierde la dignidad, porque en Israel un anciano no corre. En Israel un anciano se reconoce por su afán, por su caminar pausado, uh, elegante, tranquilo, ¿ya? Un anciano en Israel no corre sino frente a peligros de muerte y eso es precisamente lo que está pasando en esa parábola. Pero él, ¿por qué pierde su dignidad? Por amor a su hijo, ¿ya? Entonces, reitero, desde la perspectiva del amor, tenemos que decir, sí, el libro es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios porque Dios inspira el amor. Ya que nosotros como seres humanos hayamos tergiversado el amor y entonces ya no me gusta el amor con este, entonces con el otro, y nos volvamos promiscuos o tengamos 2 o 3 parejas o que la relación primera no funcionó y vamos con la segunda, vamos con la tercera, en fin, listo. Eso se está dando infortunadamente, pero el principio que está buscando el ser humano siempre es el amor. El amor, reitero, puede ser de cualquiera de las clases de amor, pero entonces, desde esa perspectiva tenemos que decir, sí, Dios inspiró ese libro, porque Dios inspira el amor. Y si vamos a decir que Dios no inspiró ese libro, entonces, perdón, ¿de quién entonces es la inspiración de ese amor entre 2 seres humanos, un hombre y una mujer? ¿Ya? ¿De quién es la inspiración de ese sentimiento por amar que está presente en todo ser humano? Que incluso, reitero, las personas de las cuales le hablaba anteriormente, que no tienen una, una pareja o que no les interesa tener una pareja, aún así esas personas también aman. ¿Qué aman? Eso ya depende. Algunos amarán el trabajo, algunos amarán a su papá y a su mamá, otros amarán a un hijo con el cual se quedaron después de que la relación de pareja se destruyó, en fin, lo que sea, pero amamos. Absolutamente todos amamos algo o a alguien. Entonces, reitero, desde esa perspectiva, por eso te decía, es una muy buena pregunta. Claro, el libro de Cantares es inspirado por Dios. Gracias, pastor. Muy bien, preguntas. Bueno, ese es grosso modo el libro de Cantares. ¿Listo? Yo creo que así como incluyeron el libro de Cantar de los Cantares, deberían de haber incluido también el de los Macabeos, ¿no? Oh, de por Dios, sí, tienes toda la razón, claro que sí. Deberían haber incluido el libro
de los Macabeos, que es una obra que definitivamente pues, puede parecer muy hereje. Aquí en este curso nos hemos dado la oportunidad de hablar de algunas herejías, pero yo creo que sí, debería haberse trabajado ese libro como algo canónico, ¿no? Y pues, de todas maneras hay que leerlos desde esa perspectiva. Muy bien. Bien, otro libro que podemos trabajar en este momento es el libro, y vea, aquí vamos a pasar del amor y del erotismo, vamos a pasar a un episodio bastante lamentable en Israel, que es el de Lamentaciones. Abramos por favor la Biblia en el libro de Lamentaciones. Entonces, del amor y de todo este eh, eh, pasión, enamoramiento, vamos a ir a algo bastante lamentable, que es el libro de Lamentaciones, ¿no? El libro de Lamentaciones en el hebreo no se llama Lamentaciones, se llama Ejá. Ejá. Ese Ejá es bastante curioso el significado. Permítame, lo escribo acá en el hebreo. El nombre del libro de Lamentaciones en el hebreo es una pregunta. Es una pregunta. Y es una pregunta básicamente que tiene que ver con esto que voy a colocar acá. Así se escribe el libro de Lamentaciones en el hebreo, así se llama. Ejá. Y reitero, es una pregunta. Básicamente es, ¿y cómo pasó esto? ¿Y qué fue lo que realmente pasó? O sea, hay un desconcierto total por ver todo lo que está pasando en el pueblo de Israel. Entonces, esto es una pregunta en el hebreo, ¿cómo pasó? Y en el griego, en la Septuaginta, es el krinoi. Se trabaja así, ese nombre del libro en el hebreo. Se trabaja de esta manera. Y este libro de Lamentaciones, Ejá, se lee el 9 de abril, a mediados más o menos por allá de julio, agosto. Y este libro se utiliza y se escribe para rememorar la caída de el templo y de Jerusalén a manos del imperio neobabilónico. Entonces, este libro no es de celebración, sino de conmemoración. ¿Listo? El autor usualmente se ha trabajado es que Lamentaciones de Jeremías. No, Jeremías está lejos de ser el autor de este libro. ¿Ustedes están viendo una diapositiva ahí o no? No. Ahí sí, ¿cierto? Muy bien. Se ha propuesto que Jeremías es el autor de Lamentaciones, y no, realmente no. Porque eso de la posibilidad o la capacidad de escribir de una persona, eso no era de cualquiera. Recordemos que aquí estamos hablando de que Jeremías está por allá en el siglo VII antes de Cristo. Perdón, en el siglo VII, la gente que sabe escribir no están esperando ahí en una esquina que los contraten a ver qué escriben durante el día, no. El que escribe es una persona muy escasa, tremendamente escasa. Es muy posible que hay la inmensa mayoría de gente en Israel no sabe escribir en esa época, pero es que eso no era solamente allá, es también en esta época para nosotros, en el sentido de que para nosotros, si recordamos nuestros abuelos, hace 50 años aquí en Colombia, la gente muy poco sabía leer y escribir.
eran muy raras las personas que sabían leer y escribir, eran las que tenían la posibilidad de haber ido a una escuela, a un colegio, en fin. Pero Jeremías no pudo ser el autor del libro. Ahora, por otras razones, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, el libro de Lamentaciones, miren por favor rápidamente cuántos versículos tiene el primer capítulo, cuántos versículos tiene el segundo, cuántos versículos el tercero y el cuarto. Miremos rápidamente y mientras tanto yo voy abriendo acá en el computador el libro de Lamentaciones en el hebreo y quiero mostrarles unas cosas. 22 capítulos, ¿no, pastor? 22 versículos. En el capítulo 1. Sí, en el capítulo 2. Y 22. También 22. Y en el capítulo 3. 66. 66, muy bien. Y en el capítulo 4. 22. 22. ¿Ustedes habían visto eso? ¿Se habían detenido a pensar eso, a mirar? ¿Y No. por qué en el capítulo 1 tiene 22 versículos? Y en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Porque en el hebreo hay esto que les voy a decir, el nombre que les voy a decir está mal, pero para que me entiendan. El abecedario hebreo tiene 22 consonantes. Y cada versículo del capítulo 1, 2 y 4, cada versículo inicia con una de esas letras del hebreo. Permítame, le comparto la pantalla y verán. Aquí está, obviamente, mira, aquí esta letra que voy a subrayar, esta es la primera letra del hebreo, es la Aleph. Y el versículo 2 inicia con la letra Bet. Miren acá, la estoy subrayando. Acá está, Bet. Y la tercera letra es Gimel y así sucesivamente. Y la cuarta letra es Dalet, así hasta que llega a los 22 versículos. Entonces esto es como una especie, recuerden lo que llamábamos anteriormente un acróstico, ¿no? Un acróstico es que cada versículo, por ejemplo, se escribía el nombre del enamorado así en columna y cada letra de ese nombre se le conformaba una frase. Eso en el libro de Lamentaciones es un acróstico, en el cual cada versículo tiene una frase con la que se puede trabajar, ¿ya? Y toda la temática de el libro de Lamentaciones tiene que ver con lo que pasó el pueblo de Israel después de la invasión del imperio neobabilónico a Jerusalén y al templo y todo ese asunto. ¿Y qué pasa con el capítulo 3 que tiene 66 versículos? Ese capítulo todavía es mucho más espectacular, porque cada 3 versículos empieza con la misma letra del hebreo, cada 3 versículos. Entonces, esto infortunadamente se pierde en las traducciones, es decir, no ha habido una traducción ni la habrá que recoja lo que tiene el hebreo. No la hay, infortunadamente se pierde. Mira, aquí está. Aquí están viendo Lamentaciones 3, ¿cierto? Mira el versículo 1, ¿con qué letra empieza? Con la Aleph. ¿Sí ven? Aquí, con la Aleph. Mira el versículo 2, ¿con qué letra empieza? Con Aleph. Y el versículo 3, ¿con qué letra empieza? Con Aleph. Ahí está, ¿cierto? Luego los otros 3 versículos empiezan con la letra Bet. Aquí está la letra Bet. Voy a ampliar un poquitico más esto. Aunque no sepan, aunque no hayan visto hebreo, pero des en cuenta que la primera letra tiene la misma forma. Esta, estoy hablando de la primera letra del 4, del 5 y del 6. Es la misma letra, ¿sí se dan cuenta? Ahí está. Luego el capítulo 7 o el versículo 7, 8 y 9 con la tercera letra. Luego el 10, 11 y 12 con la Dalet.
luego 13, 14, 15 con la G, mírenla acá, ¿cierto? Y el 16, 17 y 18, los 3 versículos inician con la misma letra. Eso es una obra de arte. Eso no lo pudo haber escrito cualquier persona. Lo que se cree es que el que escribió este libro de Lamentaciones no fue Jeremías, sino que fue su escribano que se llama Baruch. Baruch, que era una persona muy versada, era una persona muy brillante, se ve hasta bonito, vea, el libro de Lamentaciones en el hebreo es hermoso, porque las letras del hebreo son muy bonitas y cuando se ve así esa organización es bastante interesante. ¿Ya? Bueno, muy bien. Como le comentaba, se cree que el autor del libro es precisamente el señor Baruch. Y la fecha de composición, bueno, claro, obviamente tiene que ser la fecha de composición del libro es después de la caída de Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la caída de Jerusalén? ¿Alguien sabe exactamente? Recordemos que aunque Nabucodonosor incursiona 3 veces en Jerusalén, la primera vez no solamente se lleva cautivos al rey y a los príncipes y todo ese asunto, que es en el 606 o 605. Luego, en el 598, Nabucodonosor regresa nuevamente y lleva a otros cautivos y todo ese asunto. Pero ya en el 586 o 585, Nabucodonosor, cansado de las constantes, digamos, rebeliones de los judíos, viene y barre con todo, destruye todo, destruye el templo. Entre los soldados babilónicos se pasó la voz de que entre las piedras del templo había oro escondido. Y estos soldados, por buscar el oro escondido, destruyeron absolutamente todo. Y la verdad es que no había oro, porque si bien Salomón había hecho, digamos, un templo, digamos, muy bien ornamentado, con el correr del tiempo y con las diferentes alianzas que hizo el Reino del Sur para obtener la protección de los imperios, ellos tuvieron que desmantelar el templo y entregar ese oro a esos, digamos, protectores de ellos. Entonces, eso se trabaja de esa manera. El trasfondo histórico de Lamentaciones es ese, la caída, la lamentable caída de Israel a manos, reitero, del imperio neobabilónico, con el rey Nabucodonosor a la cabeza. Recordemos que en los siglos anteriores a eso, el Señor había enviado muchos profetas a decirle al pueblo que se arrepintieran, que tenían que cambiar algunos aspectos. Pero el pueblo no se quiso arrepentir, estaban muy comprometidos con otras religiones como la religión baalística, cananea. Y para el colmo, había unos profetas que se llamaban o que se les ha denominado los profetas profesionales. Y esos profetas crearon una falsa seguridad en el pueblo, diciendo, Dios no va a permitir nada que pase, Dios no va a permitir que pase nada en Jerusalén, porque en Jerusalén, primero, Israel es la tierra prometida. Segundo, en Jerusalén está el templo del Señor y el Señor no va a permitir que le pase nada a su templo. Tranquilos, vivamos, disfrutamos y olvidémonos de ese juicio, esos profetas que lo que quieren es hacer es asustar al pueblo. Pero miren esos cultos que nosotros tenemos. Miren esa cantidad de animales para el sacrificio. Dios está contento por la cantidad de animales, de lujo de los templos, de elegancia en las vestiduras de los sacerdotes. Dios está contento. Y entonces con base en eso ellos tomaron decisiones equivocadas porque no quisieron arrepentirse y volverse a Dios. E infortunadamente llegó el momento del juicio y en ese juicio les va tremendamente mal. En ese momento ellos tuvieron que practicar la antropofagia, que era comerse sus hijos. En esos momentos la gente más fina, los más adinerados,
dice la Biblia que se tuvieron que abrazar a los botaderos de basura, a los estercoleros. Tuvieron que abrazarse para buscar algo para comer. La comida estaba tan escasa que se alimentaban con excremento de palomas. En la Biblia habla algunas ocasiones cuando se habla del excremento de palomas, era para comer, porque no había comida. La Biblia menciona cómo las pieles de esos jóvenes y jovencitas hermosas, que eran pieles de marfil, cómo luego se pegaron a los huesos del hambre y se negrearon del sol que tenían que recibir porque sus casas habían sido destruidas. Y el libro de Lamentaciones es una situación bastante lamentable, precisamente como el nombre del libro. Leamos algunos versículos de este libro de Lamentaciones y verán. Entonces recuerde que el libro de Lamentaciones en el hebreo es Ejá, y que Ejá significa cómo pasó esto, a qué hora fue que nos sobrevino todo esto. ¿Ya? Muy bien. Leamos por favor algunos versículos del capítulo 1, libro de Lamentaciones. Tristezas de Sión la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Sigue leyendo, por favor. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Muy bien. Entonces, nosotros vemos todo esto que es bastante lamentable en el libro de Lamentaciones. Por todo lo que el pueblo tuvo que pasar a causa, reitero, de su pecado contra el Señor. Un bosquejo del libro puede ser el siguiente. De los capítulo 1, Lamentaciones por los acontecimientos de Jerusalén luego del 597. Mire lo que pasa acá. Leamos por favor desde el versículo 17 en adelante. Estamos en el capítulo 1, 17 en adelante. Alguien que lo lea, por favor. Lamentaciones 1 del 17 en adelante. Dice, Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretenerse su vida. Eso, ¿Sigo, pastor? sí. Buscando comida entre sí,
bastante lamentable, con qué entretener su vida. Entonces, fíjense que el texto habla de cómo Jerusalén está extendiendo sus manos para ver quién la ayuda, pero infortunadamente no hay nadie que le ayude, no hay absolutamente nadie. Y dice, llamé a voces a mis amantes. ¿Cuáles son los amantes ahí en ese momento? Recuerde que los amantes eran los egipcios. En ese momento hay un partido pro-babilónico, hay un partido nacionalista y hay un partido pro-egipcio. Y ese partido pro-egipcio, es decir, lo que se buscaba era que no, Egipto nos puede ayudar. Nosotros, si nos volvemos a Egipto y nos hacemos amigos de ellos y aliados de ellos, ellos nos pueden ayudar. Los egipcios les habían dicho mentiras diciéndoles, sí, nosotros podemos ayudarle. Falso, porque ni siquiera el mismo Egipto podía ayudarse a sí mismo contra los caldeos, mucho menos ayudar a otras personas. Pero sin embargo, había un grupo importante de Israel que sí les creían a ellos, y ese grupo es el que está extendiendo sus manos hacia los egipcios para que les ayuden. Ayúdennos. Pero obviamente no, no les ayuda por parte de ninguno. Entonces, aquí en el libro Lamentaciones, el autor se erige como un portavoz de la conciencia colectiva, es decir, como que él toma la voz por todo el pueblo de Israel y entonces habla así. Utiliza mucha terminología relativa al pecado. Por ejemplo, en el 1.8, en el 5.7, mire lo que dice en el 5.7, perdón, en el 1.8, en el versículo 5, en el versículo 7. Sus enemigos fueron hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados porque el Señor los afligió, cuidado, a causa de sus muchas rebeliones o muchos pecados en algunas otras traducciones. Y también está el versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien lo ayudara, se acordó de los días de su aflicción, de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Uno de los enemigos que se burlaron acá fueron los edomitas. No sé si usted recuerda que hace un tiempo atrás estábamos hablando del libro de Abdías, y en ese libro se habla de cómo el pueblo de Edom va a ser castigado, porque cuando tuvo lugar esto que estamos leyendo en el libro de Lamentaciones, los edomitas se alegraron y ayudaron a que algunos israelitas que estaban tratando de huir, ellos los tomaban y se los entregaban a los caldeos. Entonces es bastante lamentable. Pero todo eso, ¿por qué es? Porque hay un gran pecado en Israel. Y son varios los términos. Recordemos que en el hebreo, en el Antiguo Testamento, hay 26 términos diferentes para pecado. Y aquí en el libro de Lamentaciones se utiliza varios de esos. Por ejemplo, el término hatá, el término abón, el término pesar, el término hatá también. Entonces, o el término piché. Todos esos términos son diferentes términos para pecado. Y todos esos los utiliza el libro de Lamentaciones para hablar de aquello que hizo Israel mal mientras que estaba, digamos, en el lugar que ellos consideraban privilegiado por la promesa que Dios les había hecho, y que infortunadamente pasaron muy mal después de que el Señor les castigó finalmente, aunque Él no quería. ¿Listo? Por otro lado, también está la ira del Señor por una parte y la compasión por otro lado. Entonces, siempre el Señor a Israel le da sus juicios, ¿cierto? Sus profecías de juicio, pero también sus profecías de salvación. Y eso es muy importante. Entonces, hay una violación, una violencia, perdón, sagrada, es decir, una ira sagrada, y el pueblo ha sido víctima de ese asunto. Mire lo que dice, por ejemplo, el 1.12 en la última parte del versículo 12. Porque el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Hay varias referencias, reitero, a la ira del Señor en el texto. En el 1.12, que fue el que leí, el Señor me ¿qué?
el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Miren lo que dice, por ejemplo, en el 2:1. ¿Cómo oscureció el Señor en su ira a la hija de Sión? Otra vez una referencia a la ira del Señor. Y en ese versículo también en la última parte dice, no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Otra vez una referencia a la ira del Señor. ¿Listo? Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 3, la primera parte del versículo. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Otra vez está la mención a la ira ahí. En el versículo 6 también está. Versículo 6, la última parte del versículo 6. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. En fin, hay varios textos que se refieren a la ira y cuidado. En el hebreo hay varios términos para ira en el hebreo. Y aquí en el texto de Lamentaciones, creo que están casi todos, ¿ya? Refiriéndose a los diferentes aspectos de la ira del Señor. Muy bien. Entonces, ahí está. Pero también, como le comento, si hay una referencia del Señor, a la ira del Señor, también hay una referencia importante a la compasión de la cual será objeto el pueblo de Israel. Por ejemplo, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Destruyó el Señor, no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. En el 17b, versículo 17 dice, nuevamente hay una referencia a la destrucción. Destruyó y no perdonó, hizo que el enemigo se alegrara sobre ti y exaltó el poder de sus adversarios. Bueno, pero como le comento, hay también algunos textos que tienen que ver con la compasión. A ver, algunos textos, por ejemplo, como 3:43, a ver qué dice. Es bastante lamentable. Desplegada tu ira, estoy en el 3:43. Desplegada tu ira, nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te ocultaste en una nube para que no te llegara nuestra oración. Nos convertiste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Entonces, nuevamente ahí está el asunto. Hay un rechazo por parte del Señor al pueblo. Por ejemplo, utiliza términos como repudiar. En el 2:7, el Señor desechó su altar y menospreció su santuario. Entregó los muros de sus palacios en manos de los enemigos. Eso de que desechó y menospreció, hablas como del rechazo o del repudio que Dios tiene por su pueblo. En el 5:22, mire lo que dice en el 5:22. ¿O acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros? Entonces es bastante lamentable. Le está preguntando el pueblo al Señor, ¿nos has desechado del todo? ¿Estás del todo airado contra nosotros? Por ejemplo, también en el 2:7. El Señor desechó su altar y menospreció su santuario, entregó los muros de sus palacios en manos de los enemigos. También, por otro lado, hay referencias al abandono del Señor y el clamor del pueblo. Hay también referencias a la enemistad. Mire lo que dice, por ejemplo, en el 1:5. Sus enemigos fueron hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados porque el Señor los afligió a causa de muchas rebeliones. Fíjese qué lamentable que el enemigo de uno esté creciendo tanto que se convierta en príncipe, mientras que ¿qué pasa con uno? Pues con uno sencillamente
está la destrucción completa. Entonces, infortunadamente, el libro de Lamentaciones es un libro muy tremendo, totalmente contrario a lo que está pasando en el libro de Cantares, donde hay eh, un derroche de amor. Aquí en el libro de Cantares hay un derroche de necesidades, de muerte, de odio, de amargura, de destrucción, y es bastante lamentable. Por ejemplo, mire lo que dice en el 1:20, la última parte del 1:20. Por fuera hace estrago la espada, por dentro se enseñorea la muerte. Estoy hablando de la destrucción del pueblo. Mire lo que dice en el 2:21. Niños y viejos yacen por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Entonces fíjese que cuando uno ve esos, digamos, asuntos tan fuertes, las escenas que se debieron presentar en Israel fueron bastante densas. Mire lo que dice, por ejemplo, en el 4:9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por faltarles los frutos de la tierra. Hubo muchísima gente que murió de hambre y efectivamente el autor acá está diciendo, no, pues es mejor morir a espada que morir de hambre, porque el hambre, el dolor por el hambre es una cosa impresionante. En Israel, dicen los que saben de esto de morir de hambre, que cuando la gente está muriendo de hambre, a una persona se le pueden, por ejemplo, dar una puñalada o un golpe muy fuerte, pero no sienten el dolor de la puñalada porque el dolor del hambre es muchísimo más grave, ¿ya? Entonces aquí está mencionando que mucho mejores los que murieron por la espada, porque ellos murieron rápidamente, mientras que los que murieron por el hambre, que eso es un poco bastante fuerte, ¿no? Y habla de espadas, habla de flechas, habla del arco, habla del fuego, que fueron diferentes instrumentos que se utilizaron para matar. Mire, por ejemplo, en el 3:12, ¿qué dice el 3:12? Tensó su arco y me puso por blanco de la saeta. Mire lo que dice el 10. Fue para mí como un oso en acecho, como un león que se agazapa, como un león que se agazapa. En el versículo 10 y 11, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Tensó su arco y me puso por blanco de la saeta. Ha clavado en mis entrañas la saeta de su aljaba. Ahí está, entonces ahí ya está hablando de arco y de flecha. Y también habla de fuego. Mire lo que dice en el 1:13. Dice así, desde lo alto envió un fuego que consumió mis huesos. Ha tendido una red a mis pies y me ha vuelto atrás. Ahí está. ¿Qué otro instrumento para matar? El incendio, el saqueo también, por otro lado, hablando del saqueo. Sus hijos fueron en cautividad delante de sus enemigos, en fin. Y también menciona el destierro que es bastante lamentable para el pueblo. Eso fue una de las situaciones más lamentables, que ellos son desterrados a otro país. Mire lo que dice el 3:34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados. No. Antes bien se aflige el alma, perdón, 3:34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo o trastornar al hombre en un proceso, son cosas que el Señor no aprueba. Sin embargo, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? En fin, hay destierro, hay tristeza,
Y todo eso pasa en el libro de Lamentaciones. Preguntas de Lamentaciones. Pero no hay ningún perdón, pastor, misericordia, restauración, nada. Sí, la restauración viene más o menos unos 70 años después. Bueno, la verdad es que no, ni siquiera 70 porque, como le comento, Nabucodonosor había venido la primera vez a Israel en el 606 o 605, pero en esa época no pasó mucho de esto que estamos hablando acá. Esto que estamos hablando pasó en el 586, 586 o 585, ahí fue donde pasó, ¿ya? Y luego el pueblo de Israel es llevado, los que son llevados al exilio, los que murieron, pues murieron, los que se quedaron ahí en Jerusalén tuvieron que soportar todos esos vejámenes que acabamos de leer, y los que son llevados al exilio, ¿qué fecha le di ahorita? 586. En el 538 hay un decreto de repatriación, ¿ya? Entonces más o menos como 50 años después, el exilio en Babilonia dura más o menos unos 70 años, como 67 años, pero se cuenta desde el 606 hasta el 580, hasta el 538. Ahí se cuenta los 70 años. Pero la destrucción total vino, como le comento, en el 586. Y después de 50 años es que viene, digamos, este decreto de repatriación, donde muchos pueden volver a Israel, pero no todos vuelven, son realmente muy pocas personas las que vuelven. Son muy pocos porque Israel está totalmente destruido. La gente que vuelve sabe que tiene que vivir, que tiene que venir a trabajar muchísimo, a invertir mucha plata. Ahí están, cuando ellos vuelven, en lo que tú dices, el indulto, el perdón, todo ese asunto, la restauración, ahí están los libros de Esdras, de Nehemías. Ellos son los que vienen y reconstruyen y todo ese asunto, ¿ya? Ahí, con el imperio medo-persa. Ahí es cuando sucede, pero infortunadamente, reitero, los que murieron, murieron, los que tuvieron que ser llevados al exilio fueron llevados. Allá en el exilio está lo que, por ejemplo, el Salmo 137. Cántennos algunos cánticos de Sión, nos decían ellos, dice en el Salmo, pero ¿cómo nosotros vamos a cantar cánticos de Sión en tierra de extraños? Ellos allá en Babilonia habían colgado sus instrumentos de música, no habían vuelto a cantar, porque es que ¿qué vamos a cantar si estamos en el exilio? No, por favor, déjenos tranquilos, ¿ya? Entonces fue una situación bastante lamentable, tanto para los que se quedaron, los que murieron y los que fueron llevados cautivos. Imagínense que en esa situación es tan fuerte que el rey, que es Sedequías en ese momento, mire lo que le pasó al rey Sedequías. Él era el rey y a él lo primero que hacen por las rebeliones de Israel es matar a la esposa y a los hijos delante de él. Los matan. Luego de que los matan, a él le sacan los ojos. Luego lo encadenan y encadenado y sin ojos, sin esposa y sin hijos, se lo llevan a Babilonia. Y en Babilonia está en la cárcel hasta que muere. ¿Ya? Recordemos que desde Jerusalén a Babilonia, ¿sabe cuántos kilómetros hay de distancia? 400 kilómetros. Y eso no era que los iban a llevar en caballo, bien cómodos, no, a pie todo ese territorio hasta llegar a Babilonia. Y eso fue lo que le pasó al rey. Si eso le pasó al rey, imagínese qué otras cosas le pasaron a los otros personajes. Eso fue lo que pasó con el libro de Lamentaciones. Bastante terrible. Preguntas. Enseñanzas para nosotros del libro de Lamentaciones. Pues sencillamente, sin duda que el Señor nos viene reconviniendo a nosotros de cosas que hay que hacer, de cosas que hay que dejar de hacer. ¿Qué cosas son aquellos mensajes de los cuales nos hablan los profetas? E intentar solucionar algunos asuntos de nuestra vida, ¿cierto? Porque obviamente vamos a tener muchísimas circunstancias que no están de acuerdo a la voluntad del Señor y que no cerremos nuestros oídos ni nuestros ojos a ese mensaje de exhortación de parte de los profetas. Que el Señor nos ayude para no cometer tantos errores de tal manera que el Señor esté tan
aburrido, decepcionado y que diga definitivamente ya no se puede hacer nada más. Ya hay que llevar el juicio. Hay que lanzarles el juicio y no hay otra opción. ¿Se acuerdan ustedes las visiones del profeta Amós? La visión del fuego, la visión de la langosta, en las cuales el Señor escucha la voz del profeta cuando le dice, no, Señor, tenga misericordia de Israel. Pero ya viene la tercera visión cuando es una pared, un muro que está torcido. ¿Y qué hay que hacer con un muro torcido? Tumbarlo porque, o si no, se va a caer y va a matar a alguien. Así como ese muro que está torcido es Israel y hay que destruirlo para que pueda volver a crecer bien. Entonces, eso es lo que está pasando en el libro de Lamentaciones. ¿Listo? Vale, pastor. Muy bien. Nos queda de estos libros, de los Megilot, nos queda el libro de Eclesiastés. La próxima semana vemos el libro de Eclesiastés, luego continuamos con Esdras, Nehemías y 1 y 2 de Crónicas. ¿Listo? Pero eso lo dejamos entonces para las próximas semanas. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Gracias. Estamos Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Que le bendiga. Dios te bendiga, Pastor Luis Carlos. Dios te bendiga. Que estés muy bien. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Amén.